Gracias. Con permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la presente iniciativa de reforma al artículo 134 constitucional ha sido suscrita por la diputada Hilda Miranda, efectivamente, como lo anunció la presidencia, y por un servidor. Esta iniciativa pretende hacer explícita la obligación para hacer un uso eficiente, eficaz, transparente, honesto y austero de los recursos públicos que le son asignados a los poderes y entes autónomos. En el diseño institucional del Estado mexicano de los últimos 21 años, se ha dado forma a un gran número muy significativo de órganos autónomos para ocuparse de diversos aspectos fundamentales del quehacer público. A partir de la década de los 90 del siglo pasado, se concedió este tipo de autonomía. Hay que recordarlo, se construyeron como órganos autónomos el Banco de México, el Instituto Federal Electoral, hoy INE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ya en este siglo, conocido como IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y está en ruta de concluirse una reforma para conceder autonomía a la Procuraduría General de la República y que pase a configurarse como Fiscalía General de la República. Los órganos autónomos, hay que recordarlo también, son resultado de un reclamo social y responden a la necesidad de sustraer estas materias de las que se ocupa cada uno de ellos, del control político y sobre todo de la influencia de los gobiernos en turno, que sean verdaderamente autónomos. Su creación y puesta en operación ha requerido de dotarlas de los recursos económicos, técnicos y financieros necesarios para que alcancen los objetivos que se le encomiendan. Sin embargo, hay que decirlo claramente que estos órganos no han estado ajenos a la amenaza constante tanto de la partidización como especialmente del dispendio en el uso de los recursos públicos que les son asignados. Justamente en el renglón del dispendio del gasto público, también hay que decirlo, porque tiene que entrarse expresamente a este terreno, han incurrido también tanto el Poder Judicial como los órganos del Poder Legislativo. Ante esta situación, se hace cada vez más necesario sujetar la actuación de estos órganos y sobre todo el uso de los recursos que les son asignados a los principios de austeridad, transparencia, eficacia y eficiencia que deben observarse en todas las actividades y por todas las instituciones del Estado mexicano. El país necesita urgentemente, aunque sea una materia de otro tipo, pero necesita retornar urgentemente a la senda del crecimiento económico. Para esto, desde luego, se tiene que reconfigurar toda la visión, todo el modelo en el que se ha venido trabajando en las últimas 3 décadas, y si bien hemos estado en un entorno internacional poco favorable para lograrlo, también hay que decir que se pierde, como lo han expresado y señalado instituciones especializadas en la materia, se pierde gran cantidad de recursos por la vía de la corrupción, del desvío de dinero público, para el enriquecimiento ilícito de servidores públicos y de amigos contratistas de aquellos, o bien para el gasto en sus actividades políticas de manera totalmente ilegal. Para el ejercicio presupuestal de 2018 se asignaron al conjunto de estos organismos autónomos un presupuesto superior a los 45,000 millones de pesos, contando entre ellos a la Fiscalía General de la República. Si le agregamos el presupuesto de los poderes y entes autónomos, es decir, sumando el presupuesto del Poder Judicial y el Legislativo, la cifra asciende a 17.5 mil millones de pesos.
hasta ahora no sujetos de manera explícita, expresa, a los principios descritos en el artículo 134 constitucional para el uso de los recursos públicos. El presupuesto asignado para las secretarías que integran el Poder Ejecutivo Federal, descritas en el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación como ramos administrativos, asciende a poquito más de 1 billón de pesos, y sustrayendo el rubro de la Fiscalía General de la República, es decir, el 10% de ese monto de más de 1 billón de pesos lo ejercen los poderes y entes autónomos. No están sujetos explícitamente ellos al mandato de la austeridad y honradez en el gasto público que evoca el 134 de nuestra Constitución. Entonces, sin el establecimiento de los límites que enuncian los principios constitucionales, existirá siempre la tentación de hacer un uso discrecional y abusivo de estos recursos. Por lo tanto, es necesario atajar esa tentación de destinar parte de estos recursos a los servicios personales de la alta burocracia, de los órganos autónomos, bajo la forma de pensiones vitalicias, como sucede en el Poder Judicial, bonos de reconocimiento, bonos de partida o cualquier otro tipo de estímulos y reconocimientos. El PRD se ha pronunciado reiteradamente también por regular los ingresos de la alta burocracia. Un servidor, lo recuerdo de pasada, presentó hace ya varios periodos ordinarios de sesiones en la Cámara de Diputados la ley de remuneración de los servidores públicos, una iniciativa que se ha quedado congelada, lo que le llamamos una ley para regular los salarios máximos. Y ahí se ha quedado esperando que pueda ser dictaminada. Es pertinente en este momento traer a la atención de esta soberanía, y más en estas fechas en las que estamos en vísperas de una elección tan importante que configurará los nuevos poderes, tanto ejecutivo como legislativo, que quede muy claramente establecido que una de las disposiciones de los textos fundacionales de la nación mexicana, plenamente vigente en nuestros días, en sus preceptos fundamentales establece, como lo señaló José María Morelos en Los Sentimientos de la Nación en 1813, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. Se podrá argumentar que el artículo objeto de esta iniciativa ya considera a estos organismos en el concepto genérico de la federación, en su primera línea, que dice los recursos económicos de que dispongan la Federación, y que la mención específica se encuentra en el 8º párrafo del mencionado artículo, en donde se incluye a los órganos autónomos y les mandata junto a los poderes públicos a limitar su gasto en comunicación social con fines informativos, educativos o de orientación social y de carácter institucional. Sin embargo, en esta etapa en donde está en juego la integridad de los poderes públicos y de los órganos autónomos ante las embestidas permanentes de los poderes fácticos, ante el peso creciente que tienen los grandes inversionistas en los sectores energético y de telecomunicaciones, por mencionar estos dos, el Estado mexicano requiere instancias e instrumentos que nos ayuden a combatir la corrupción y que obliguen a los funcionarios de toda índole a sujetarse a los principios consagrados en el artículo objeto de la presente iniciativa. Por lo tanto, es preciso desde nuestro punto de vista, y es lo que estamos sometiendo a la consideración del Poder Legislativo, incluir el concepto específico de órganos autónomos como una parte fundamental de las definiciones del artículo 134 de nuestra Constitución Política, para que todo servidor público de los poderes de la Unión
y de estos órganos autónomos tenga claro que la pulcritud, la transparencia, honestidad, eficacia y austeridad con la que se tienen que administrar los recursos públicos es un mandato supremo de nuestra Carta Magna. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.